Esta jornada el ministro de Hacienda Mario Marcel y el ministro de Energía Diego Pardo expusieron ante el Senado más detalles sobre el proyecto que busca triplicar el subsidio eléctrico. Vamos a conversar respecto a este tema y también un par de otros con la senadora de la UDI, Luz Ravensperger, integrante además de la Comisión de Energía del Senado. ¿Cómo está, senadora? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Matilde. Bueno, el tema de las alzas en las cuentas de la luz por el descongelamiento finalmente de las cuentas está tomando toda la atención y se está debatiendo muchas alternativas para poder financiar un aumento en los subsidios. ¿Cómo está viendo usted esa discusión que está teniendo tantos matices, acusando también al ministro? Vamos a hablar de eso también. Mira, bueno, en principio señalar que yo puedo responder por lo que pasa en el Senado, no en la Cámara. Quienes han dicho que hay falta de información básicamente son los parlamentarios. Yo aquí quisiera destacar el trabajo que el ministro de Energía hizo con la Comisión de Minería y Energía en el Senado. Esta alza, ¿no es cierto?, es producto, como usted bien lo señalaba, de un congelamiento de las tarifas que se hizo del 2019 a la fecha. Eso ha acumulado más de 6.000 millones de dólares de deuda que hay que pagar, y paralelamente tampoco se reajustaron por el IPC las tarifas de las distribuidoras, donde particularmente nos preocupaban las cooperativas. Las cooperativas son quienes distribuyen la electricidad, particularmente en las zonas rurales donde las grandes distribuidoras no llegan, y si no existieran estas cooperativas no habría electricidad ahí. Senadora, ahora, ¿cuál es el problema puntualmente, de la ley? Para despejar eso, entonces el ministro fue transparente en entregar la información. Yo creo que todas la conocíamos, todos sabíamos de esta deuda, habíamos aprobado el congelamiento de las tarifas, pero había un minuto en que debía alzarse ese congelamiento y empezar a pagar rápidamente esa deuda, porque si no iban cada vez a subir más las tarifas. ¿Qué se puede criticar? Probablemente que a lo mejor esto que hicimos ahora el 2024 lo deberíamos haber hecho el 2022, lo que yo particularmente critico, que el acuerdo al que habíamos llegado con el ministro de Minería era al menos un subsidio de 200 millones anuales, 100 que pagábamos todos los chilenos y 100 millones de dólares que aportaba el gobierno, y el gobierno en su aporte fiscal solo dijo y entregó 20. Eso hace que el subsidio hoy aprobado sea muy menor, ¿no es cierto?, y no alcance a llegar más allá de 1.500.000 personas. Y el año 2022, hoy día, cuando se mantuvo el congelamiento, también se cuestiona por ese tema al actual gobierno. ¿Usted estuvo de acuerdo en ese instante en mantener el congelamiento por los problemas que había hace 2 años atrás? Es que no hablamos el 2022 de este tema, o al menos yo el 2022 no estaba en la Comisión de Energía, ¿no es cierto? Entonces no sé si lo hablaron o no. El proyecto recién se presenta el año 2023, donde hay mesas de trabajo, donde hay un trabajo profundo, donde efectivamente hay que empezar a pagarla. Vuelvo a decir, aquí la crítica es no haber hecho los esfuerzos suficientes por parte del gobierno para aportar más recursos y que de verdad sea un subsidio, porque se habla de subsidio cruzado, pero en que 100 millones lo ponemos todo y solo 20 el Estado. Hoy se han abierto a nuevas fuentes de financiamiento. Yo creo que hay que ser serio, hay que estudiarla. Yo no tengo ningún problema con el destinar como aporte fiscal el IVA que el Estado va a recaudar por el alza de las tarifas. El alza de los servicios básicos pagan IVA, y por lo tanto ese IVA, que va a ser mayor recaudación del Estado, se va a destinar también para este subsidio. Eso lo deberíamos haber visto antes, y ni al gobierno ni a nosotros no se nos ocurrió. Efectivamente, eso también es cierto. Ahora, respecto de los dos otros temas, de aumentar el cargo público y del impuesto verde, yo creo que lo que hay que ver, y lo que yo espero, mañana también voy a asistir a la mesa técnica, ¿no es cierto?, es ver cuáles son los informes o estudios preliminares que el gobierno tiene, porque lo que no puede pasar, que para resolver el problema actual hoy día que tenemos, que es el tema nacional, ¿no es cierto?, nos metamos en dos temas que pueden significar una mayor crisis al sistema eléctrico y a la economía. ¿Cuáles son los efectos de este impuesto, de aumentar el impuesto al carbono? Yo no quisiera saber que, por ejemplo, por este mayor impuesto, luego algunas centrales termoeléctricas cierren antes de lo presupuestado, claro, y eso produzca una crisis energética mayor. O cuáles van a ser las consecuencias en la economía y también en el sistema eléctrico de la mayor carga pública a los grandes consumidores. No estoy cerrada, pero quisiera saber cuáles son los estudios para abordar esto, porque quisiera recordarles que estas dos fuentes de financiamiento
fueron propuestas por personas del Frente Amplio, diputados del Frente Amplio en la Cámara de Diputados, y el gobierno las rechazó y finalmente se votaron en contra. Entonces, ¿por qué algo que rechazó cuando aprobamos la ley de estabilización hoy día las abren como fuente de financiamiento? Vuelvo a decir, no estoy cerrada, excepto el impuesto, que tengo muchas más dudas, pero al menos que se nos entreguen estudios, no solamente estudios preliminarios, sino que estudios de cuáles serían los efectos de aplicar esto, que no terminemos, ¿no es cierto?, creando una crisis mayor que la que hoy día existe. Senadora, también se está hablando de ampliar este subsidio a la clase media y a las pymes. ¿Usted cree que es una solicitud realista? ¿Hay posibilidades de poder hacerlo? Yo espero que sí. Yo espero que sí. Creo que la clase media, sobre todo, ¿no es cierto?, nunca recibe ninguna ayuda, o generalmente no recibe ninguna ayuda, y son aquellos que viven con mayor esfuerzo, que tienen un sueldo X y que se sacan la mugre trabajando todos los meses, reciben su sueldo, lo pagan casi íntegramente, y por lo tanto cualquier alza, cualquier cosa que los saque de ese presupuesto que tienen, obviamente que los bota al piso. Ojalá que se pueda ayudar, lo mismo que las pymes, porque no quisiéramos que las pymes, que son las mayores generadores de empleo en nuestro país, ¿no es cierto?, nos explicaba el ministro, sí, son las mayores generadoras de empleo, no son las mayores generadoras del producto o de servicio, ¿no es cierto?, pero igual les van a afectar. No queremos que ellas empiecen, por esta mayor alza con la que se van a ver golpeadas, a despedir trabajadores o tener que terminar con su emprendimiento. Senadora, me llama la atención la honestidad suya en decir que efectivamente no se le puede echar la culpa al ministro, por una parte, y en segundo lugar que se les pasó haber abordado esto tanto a los legisladores como al gobierno antes. Efectivamente, yo creo que uno en la vida tiene que reconocer los errores, es parte de lo que a uno le hace mejor persona. Y vuelvo a decir, y con la Comisión de Energía del Senado, el ministro Pardo fue absolutamente transparente. Con quien tuvimos problemas fue con el ministro Marcel, quien no quiso abrir la billetera fiscal, ¿no es cierto?, para cumplir con el acuerdo que habíamos llegado con el ministro Pardo, de que eran al menos 200 millones de dólares anuales, 100 que aportábamos todos los chilenos y 100 que aportaba el Estado, el gobierno, y que terminaron aportando solamente 20. Eso no es responsabilidad del ministro Pardo, eso es responsabilidad del ministro Marcel. Y efectivamente, claro, uno puede entender, y yo comparto el congelamiento que hubo el 2019 por el famoso estallido social, yo le llamo estallido delincuencial, ¿no es cierto?, y también luego la pandemia. Hoy día me preguntaban en otro medio de comunicación, ¿usted hubiera votado igual por el congelamiento? Claro que sí, después de la guerra todos somos generales, pero si nos vuelves a poner en la misma situación, había que congelarla, pero a lo mejor tardamos mucho en ese descongelamiento. Bien, senadora, bueno, estamos entonces a la espera de ver estos informes para ver cómo efectivamente ustedes van a votar respecto a estas otras dos fuentes de financiamiento, que son los aumentos para los grandes contribuidores y también para las generadoras a carbón. La quiero llevar a otro tema porque usted también integra la Comisión de Gobierno. El día de ayer, claro, ustedes en el Senado rechazaron varias de las indicaciones que venían desde la Cámara respecto a la ley que establece esta votación en 2 días para las próximas elecciones municipales y de gobernadores. ¿Usted tiene esperanza en que esas indicaciones en comisión mixta, sobre todo la indicación que eliminaba la multa a quienes no voten, pueda finalmente eliminarse y poder tener una elección de voto obligatorio con una multa, porque si no, no sería voto obligatorio? Efectivamente, mire, Matilde, el Ejecutivo con el CERVEL presentan un proyecto de una elección en 2 días basada en un par de cosas. Primero, que por la gran cantidad de candidatos que tienen estas elecciones regionales y comunales, más ser la primera experiencia de una elección normal, ¿no es cierto?, con voto obligatorio, encontraba el CERVEL y el Ejecutivo hacerse en 2 días, que debía además tener una sanción, porque yo lo he dicho siempre, ¿no es cierto?, voto obligatorio sin sanción es voto voluntario, no es voto obligatorio. Y el tercer tema, que como se esperaba que en una elección de voto obligatorio de verdad iban a haber mucho más votantes, y por lo tanto podía haber un exceso de recursos en devolución de voto a los distintos partidos políticos, se buscara una media. Nosotros que mandamos ayer
a comisión mixta porque la verdad que no entendemos lo que quiso hacer la Cámara. Para mí es inexplicable, porque con lo que rechazando ello la sanción, el proyecto pierde todo sentido, ¿no es cierto? Porque, ¿por qué? Si es voto voluntario, porque insisto que voto obligatorio sin sanción es voto voluntario. Si es voto voluntario, no quieres elección en 2 días, no necesita. Si es voto voluntario, ¿por qué vas a rebajar también el monto cuando lo que el proyecto asegura es el piso de un voto voluntario? Entonces, realmente yo al menos no logro entender en qué se pensó en la Cámara de Diputados para haber quitado la sanción que le quita todo el sentido al proyecto. Se argumentaba que era muy alta la sanción. ¿Sabe lo que pasa? Es que ven el techo. La sanción va de cerca de 30.000 pesos a 200.000 y va a ser el juzgado de policía local quien, según los descargos que efectúe cada persona, va a determinar cuál es la multa. Si tú eres una persona joven que a lo mejor probablemente no fuiste a votar porque te dio lata y no tienes ninguna razón, probablemente te apliquen el máximo. Pero si tú eres, no sé, una persona que tuvo problemas, que no estabas o estaba más de 200 kilómetros, te van a aplicar el mínimo o a lo mejor ni siquiera te van a aplicar la multa. Entonces se van solamente al techo, pero esta no es una única sanción. Hay un desde hasta un hasta. Ahora, ¿usted no cree, senadora, que también hay de manera encubierta un arrepentimiento de que esto sea obligatorio? Mire, todos los analistas políticos, ¿no es cierto?, yo no soy experta en eso, dicen que el voto obligatorio beneficia a mi sector. Probablemente yo no tengo mayores antecedentes para afirmar que esto pueda haber sido la intención o no de que la intención sea política, que hayan querido dejar una elección en 2 días, porque la elección en 2 días ya está aprobada, con voto voluntario. A lo mejor ellos entienden que a lo mejor de esa manera se beneficia políticamente más a su sector. Es lo que acá se comenta, yo no tengo antecedentes para desmentirlo ni afirmarlo. Ya, pero está aprobada ya la elección en 2 días, por lo tanto, debiera seguir la línea del voto obligatorio con la multa. Vamos a ver qué es lo que sucede y en qué tiempo empiezan a votar ahí el presidente de la comisión mixta, el senador Sandón. Y finalmente, senadora, porque también es parte de las comisiones que integran, brevemente, porque nos queda un minuto. El día de ayer el senador Francisco Buentumilla ingresó una reforma constitucional para permitir una muerte digna o que las personas tengan derecho a decidir sobre su fin de vida. ¿Qué le parece a usted que se ingrese una reforma constitucional y no una ley? Bueno, yo creo que el senador Buentumilla, ¿no es cierto?, tiene todo el derecho a presentar las reformas o los proyectos de ley que estime necesario mientras esté dentro de su ámbito de competencia. ¿Por qué presentó una reforma y no una ley? Bueno, habría que preguntarle a él. El senador Buentumilla es un senador bastante responsable, ¿no es cierto? No tengo los antecedentes para señalar si está bien o si está mal. Hay que estudiarlo. Yo particularmente, ¿no es cierto?, soy absolutamente contraria al aborto. Jamás podría aprobar una ley de aborto libre, sin perjuicio de lo cual, también siendo absolutamente sincera, no tengo una opinión 100% formada respecto a la eutanasia. En principio, uno tiende a rechazarlo. O el día de mañana que se legisle a que tenga límites o bordes muy claros, porque esto no puede ser tan a cualquier abierto. evento, claro. Es un tema súper complicado, que yo creo que uno necesita buscar y estudiar mucho más el tema para tener una opinión formada, así de la manera como la tengo, por ejemplo, con el aborto libre, que soy absolutamente contrario. Bien, senadora Luz Sebensberger, senadora de la Unión Demócrata Independiente, muchísimas gracias por conversar a esta hora con CNN Chile. Que tenga una muy buena tarde. Igualmente, buena tarde, Matilde. Gracias. Faltan 4 minutos para las 6 de la tarde, hacemos un alto y ya regresamos, ya unidos también a la señal de CNN Chile Radio.